Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida en esta semana a nuestro querido y adorado CIDAM. Es el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. El CIDAM, les quiero comentar rápidamente que tuvo sus inicios aquí en Sedeco, entonces somos primos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta semana, y a quien vea la retransmisión también serán bienvenidos en esta unidad que está rumbo a Morelos, ¿verdad? Así es. El día de hoy les presento al doctor Josué Altamirano Hernández. El doctor Josué es responsable del área de biotecnología agrícola y del laboratorio de nutrición vegetal en el CIDAM. El doctor Josué tiene un doctorado en biotecnología en plantas, ¿verdad? Y pues el día de hoy nos va a presentar la capacitación de biorestauración de suelos y protección al medio ambiente. Doctor, bienvenido a la Secretaría de Desarrollo Económico, bienvenido a la Academia de Michoacán y pues bienvenido aquí a Espacio Emprendedor. Te dejas el uso de la mesa. Claro, de amable. Buenos días, pues antes que nada agradecer por esta oportunidad de presentar parte de lo que trabajamos en el CIDAM y al Espacio Emprendedor y en particular al área de capacitación por esta ronda de pláticas. Pues el día de hoy empezamos con las pláticas del CIDAM que van a estar a través de la semana hablando de varios de los aspectos que manejamos desde la parte en campo de producción de los cultivos hasta la comercialización y procesamiento de los alimentos. El día de hoy entonces voy a presentar la plática biorestauración de suelos y protección al medio ambiente, que es algo muy relevante en los sistemas agrícolas actuales. Entonces, es muy importante, en primer lugar, considerar lo que ocurre debajo del suelo en nuestros cultivos. Todos estamos familiarizados con la parte aérea y es muy común entonces ver el follaje, los frutos que se derivan de nuestros cultivos, pero muy poco conocemos lo que ocurre abajo en el suelo, que es una de las partes más relevantes en la productividad. En este sentido, es importante destacar que por las actividades humanas hemos ido perdiendo, degradando nuestros suelos. Este es un mapa que data casi de hace 30 años, de 1996, en donde ya se ponía de manifiesto algunas de las problemáticas, y como podemos ver en México tenemos alta peligro de erosión, tanto erosión hídrica, eólica y química, ocasionados por las diferentes actividades agrícolas. Y entonces, si perdemos el suelo, estamos en alto riesgo de perder o no poder cosechar nuestros alimentos. Es importante entonces destacar los sistemas de producción de alimentos actuales. Hablamos entonces de un sistema de producción extensivo e intensivo. El sistema extensivo se refiere a que tenemos grandes áreas de monocultivo, muchas hectáreas dedicadas a un solo tipo de producción, mientras que la parte intensiva se refiere al uso excesivo de agroquímicos que son requeridos para mantener la productividad de estos sistemas extensivos. Es decir, a través del tiempo hemos ido agotando los recursos del suelo y cada vez es necesario invertir mayor uso de fertilizantes químicos, de plaguicidas para controlar diferentes enfermedades y mantener el rendimiento de nuestros cultivos. Esto desafortunadamente ha generado una problemática muy seria en los ecosistemas, y uno de ellos es la contaminación del agua. Muchas veces cuando hablamos de contaminación pensamos en la industria, en las ciudades, en los carros, pero el principal punto de contaminación a nivel mundial son los residuos químicos de la industria alimentaria. Y uno de ellos pues es precisamente la contaminación del agua, ¿verdad?
Otro de los grandes problemas es con las técnicas modernas y los sistemas de producción estamos generando lo que muchos han llamado desiertos verdes. Y entonces en la mayoría de los cultivos lo que se usa es dejar el suelo desnudo, quitar toda la hierba o la maleza y simplemente dejar nuestro cultivo de interés. Y esto tiene como consecuencia que entonces la mayor parte de la extensión del suelo está descubierta y por lo tanto vamos a sufrir un proceso de pérdida por erosión eólica o por erosión hídrica, lo cual nuevamente pues disminuye el rendimiento a largo plazo en nuestros sistemas de producción. Se han estudiado entonces los diferentes efectos que tienen las actividades humanas sobre los ecosistemas y en esta gráfica lo que vemos es cómo diferentes ambientes han sido amenazados. La primera parte son organismos terrestres, organismos marinos y organismos de agua dulce, en donde podemos ver en las diferentes barras las actividades humanas que han impactado sobre estos ecosistemas y podemos ver en las barras rojas, que es la que tiene impacto a los 3 niveles, son todas aquellas actividades derivadas de producción de alimentos, que es agricultura. En segundo lugar, podríamos tener sistemas de desarrollo de maderas, de extracción forestal y en menos impacto, minerías o desarrollo urbano e industrial. Entonces, en esta gráfica lo que platicamos anteriormente, que el mayor impacto en los ecosistemas tiene que ver con prácticas agrícolas. Esta gráfica lo que nos indica son las diferentes causas que tienen esos sistemas. Pérdida del hábitat y su degradación, mortalidad directa de organismos u otros efectos. Y nuevamente podemos ver cómo los sistemas de producción de alimentos amenazan alrededor de 15,000 especies a nivel mundial, mientras que otras actividades tienen menos impacto. Entonces es relevante tomar medidas que nos ayuden a mitigar estos efectos. Si lo vemos a nivel de organismos, tenemos microorganismos, otros animales, plantas y cordados, y resaltamos las diferentes actividades y aquí vemos algo muy dramático. Los principales puntos de amenaza a diferentes sistemas de organismos nuevamente es cambios de uso del suelo por actividades agrícolas, contaminación agrícola, la caza y pesca que tienen menor impacto, extracción de agua, que nuevamente lo utilizamos para riego, 80% del agua dulce es utilizada en riego, otras actividades agrícolas y acuacultura. Lo que mencionábamos, los sistemas de producción de alimento están amenazando a nuestros ecosistemas. Este mapa es parte de lo que hablamos de esa contaminación, es la cuenca del Mississippi, en donde en verde vemos la distribución de diferentes granjas y en rojo centros urbanos. Y ocurre que cuando hay huracanes o cuando es época de lluvias, pues todos los componentes que son utilizados en estas zonas son arrastrados por efecto de las lluvias y distribución de los ríos hacia el Mississippi y terminan en el Golfo de México. Y lo que se ha detectado que estos arrastres, principalmente de nitratos y nitritos, han generado lo que se llama zona muerta, en donde ya no es posible la vida marina en esa región del Golfo, porque se están generando condiciones de alta toxicidad, de baja presencia de oxígeno, y por lo tanto vemos el impacto de las actividades agrícolas en diferentes ecosistemas. No es solo un efecto a nivel regional, sino es un efecto a nivel global lo que se está generando con la agricultura. Desde el punto de vista de nosotros los consumidores, también es importante destacar estos efectos del uso indiscriminado de químicos. Por ejemplo, esta es una imagen muy representativa de Internet en donde podemos ver si hacemos un análisis químico de una fresa producida en sistemas convencionales que mencionábamos que son basados en agroquímicos contra una fresa producida en sistemas orgánicos con nula aplicación de químicos. Y si vemos su contenido, ¿qué nos estamos comiendo? Fresa orgánica, fresa, ¿verdad? Fresa producida de forma convencional. Todos los compuestos que ven en esta lista son plaguicidas, fungicidas, insecticidas. Y entonces no es de sorprendernos
una alta incidencia de enfermedades en la actualidad. Estamos generando nuestros alimentos con venenos y hay que cambiar este sistema. También otra de las paradojas que se mencionan a nivel mundial es que pasamos de un sistema de producción de alimentos a un sistema de producción de dinero. Si bien es cierto que los agricultores, los productores deben de tener ganancias para que esto sea una actividad rentable y permita el sustento de sus familias, la parte quizás negativa es que se han enfocado mucho a cómo maximizar esas ganancias y disminuir costos, olvidándose de la actividad principal que era generar alimentos de buena calidad. Y entonces, pues el meme, ¿verdad? Que incluso la naturaleza nos preguntaría que igual que aplicamos los plaguicidas, utilizamos los mismos equipos de protección para consumir estos alimentos. Disculpe, ¿hay alguna práctica que pudieran usar los productores, los huerteros, los de hortalizas, que si bien se entiende que usan mucho eso para también que la producción salga, ¿no? Y cumplan también con la cantidad que ellos demandan, pero también pues hace daño a la salud? ¿Hay alguna práctica o alguna manera, en algún punto del proceso de desarrollo de la planta o del producto que no genere esa cantidad de toxicidad? Sí, es parte incluso de lo que vamos a ver a lo largo de la charla, cómo tratar de ir sustituyendo algunos productos químicos por alternativas orgánicas, por alternativas naturales. Si bien es cierto que para mantener la producción de alimentos que satisfagan la población mundial no podemos prescindir al 100% de los químicos, pero sí lo que debemos hacer es utilizarlos de forma razonada, no indiscriminada. Y entonces si empezamos a combinarlos con productos orgánicos, a mediano y largo tiempo cada vez vamos a necesitar menos químicos. Entonces parte de las estrategias que vamos a hablar durante la charla. Y entonces si recuerdan el paisaje que les presentaba hace un momento de esos desiertos verdes en donde eliminamos toda la maleza de nuestros cultivos principales, y entonces actualmente se están desarrollando diferentes estrategias llamadas de producción agrícola ecológica o de conservación o restauración del suelo. Vamos a ver que existen diferentes nombres y tendencias para describir estos procesos, pero en los cuales se trata de conservar la biodiversidad. Conservar siempre en nuestro suelo una cobertura vegetal, ya sea viva o la incorporación de rastrojos que permita proteger el suelo. Y esto es muy importante porque entonces ahora vamos a minimizar la erosión eólica, la erosión hídrica, y además en esta fotografía, si alcanzan a ver, tenemos diferentes flores aparte de nuestro cultivo principal. Y entonces estas otras plantas también sirven de reserva o de hábitat para insectos benéficos. Hemos escuchado mucho el problema de las abejas, ¿verdad? Y que los químicos están matando a nuestras abejas y ya no vamos a producir alimentos, dado que son los primeros polinizadores. Pero un problema también que tenemos es que pensamos en Apis mellifera, la típica abejita de las colmenas. Sin embargo, las abejas silvestres son mucho más eficientes en estos sistemas de polinización que esa abeja domesticada. Y entonces no basta con poner apiarios, sino que hay que conservar el hábitat para incrementar la riqueza de especies silvestres que nos ayuden a proteger a nuestros cultivos. Y entonces hay un resumen en donde se han estudiado numerosos casos en investigación en los cuales se ha tratado de generar sistemas de producción orgánica y de enmienda de nuestros cultivos, como es el agregar materia orgánica en el suelo, reducir las labores de labranza, una diversificación de los cultivos contrastada contra monocultivos, la inoculación, que es algo que vamos a hablar, inoculación de microorganismos que nos ayuden a restablecer la funcionalidad del suelo, y la agricultura orgánica, que no hay que confundirla con la enmienda orgánica.
Enmienda orgánica es agregar materia orgánica al suelo, mientras que la agricultura orgánica es la sustitución de productos agroquímicos por productos de origen natural, tanto para la fertilización como para el control de enfermedades y plagas. De forma global, si analizamos todas en su conjunto, podemos ver entonces los efectos sobre estos cultivos, que van de la fertilidad del suelo. En verde tenemos respuestas positivas, en gris neutrales y en rojo negativas. Podemos ver que entonces en la mayoría de los casos donde hacemos estos diferentes tipos de enmienda, incrementamos la fertilidad del suelo. Y quiere decir que entonces a largo plazo necesitamos invertir menos en fertilizantes. Por otro lado, tenemos el rendimiento de los cultivos, que es uno de los principales problemas que hablábamos de los productores. Podemos tener muy buenas ideas en cómo cambiar estos sistemas, pero si no reditúan en mejores ganancias, mejores rendimientos, los productores difícilmente van a adoptar estas técnicas. Y entonces es importante que cualquier estrategia que realicemos, mejoremos el rendimiento de los cultivos, que podemos ver que en la mayoría de los casos ocurre. Otra cosa importante asociada a la fertilidad del suelo es el ciclaje de nutrientes. Los microorganismos, al descomponer la materia orgánica presente en el suelo, liberan los nutrientes contenidos en ellos y por lo tanto nuevamente necesitamos menos fertilizantes químicos, y si aprovechamos los restos de nuestros cultivos, pues mantenemos un mejor equilibrio. Algo muy importante que es el secuestro del carbono. Está de en boga mucho hoy el cambio climático y la generación de CO2. Si nosotros tenemos grandes extensiones del cultivo y hacemos un manejo correcto, incluso uno de los bonos que podemos tener son los famosos bonos de carbono, y podemos incluso monetizar nuestro cultivo además de ganancia, ¿verdad? Pero demostrando un manejo correcto y captación de carbono en el suelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de estas prácticas ecológicas. Y así podemos ver diferentes atributos, pero quizás estos 4 podrían ser los más relevantes a destacar en este momento. Y entonces, si hacemos una comparativa entre la agricultura de conservación con las prácticas de labranza tradicional, podemos ver que el rendimiento de los cultivos, al principio, siempre que aplicamos un fertilizante, vamos a ver respuestas inmediatas, pero que a lo largo del tiempo estas van a tender a disminuir y estabilizarse. Mientras que en la agricultura orgánica, si bien en esta transición al inicio parecería disminuir el rendimiento, pero a largo plazo vamos a tener mayores producciones. Algo muy importante que ya hablábamos en la fertilidad del suelo, se incrementa y después se estabiliza llegando a su equilibrio natural, mientras que en la agricultura tradicional siempre va a haber una pérdida de fertilización por el manejo de agroquímicos, que tiene que ver con este último aspecto, la biodiversidad del suelo. Mientras que en cualquier práctica de agricultura de conservación incrementamos la biodiversidad, en agricultura tradicional perdemos biodiversidad. Hay diferentes proverbios aunado a la fotografía que poníamos de la fresa, que nos dice cuando tu alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Es un proverbio Ayurveda de la India. Y entonces quiere decir que si tenemos una buena alimentación y nuestros alimentos son de calidad, no nos vamos a enfermar, ¿verdad? Por otro lado, Hipócrates, perdón, la falta de ortografía, faltó una R, Hipócrates también, en concordancia, nos decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y entonces es la paradoja que mencionábamos hace un momento: si producimos alimentos con venenos, en vez de ser nuestra medicina, es lo que nos está enfermando. Y hay que cambiar los sistemas de producción. Y entonces, para generar estos alimentos sanos, la base son nuestros suelos. Y también es algo muy conocido esta oración: en suelos sanos, alimentos sanos. Y es importante porque los suelos no es simplemente ese substrato en donde van a crecer las plantas.
donde se soportan y obtienen algunos minerales. Los suelos tienen diferentes funciones ecológicas que van desde el ciclaje de nutrientes, el hábitat de un gran número de organismos, la regulación del clima, la regulación de los ciclos hídricos para la purificación, evitar inundaciones. También nos sirve como patrimonio cultural, ¿verdad? En los vestigios que están enterrados en el suelo y también obtención de materiales para la construcción. Es decir, el suelo es una parte muy importante en diferentes aspectos de la vida de nosotros. ¿Cuál es la composición del suelo? Digamos, un suelo ideal está compuesto 50% de materia sólida, 50% de un espacio poroso. Dentro de este espacio poroso, el 25% debe estar lleno con agua y el 25% con aire, porque tanto las raíces como los microorganismos del suelo necesitan esta circulación del aire para realizar sus actividades. Y lógicamente en el agua es donde van a ir disueltos los nutrientes para que las plantas los puedan absorber. Entonces necesitamos más o menos 50% de agua, 50% de aire. Dentro del espacio sólido, aproximadamente el 45% es de origen mineral, que son las rocas, los nutrientes inorgánicos que podemos encontrar, y el 5% es materia orgánica. Este 5% además se puede descomponer en un 45% de materia estabilizada o humus, que es materia orgánica en proceso de descomposición, que es muy importante, ¿verdad? Porque aquí es donde se están liberando los nutrientes y algunos factores de crecimiento para nuestros cultivos. Este 40% restante es materia en proceso de descomposición que se va a incorporar al humus. Digamos, estas son en etapas iniciales y estas son en etapas finales, digamos, donde tenemos ya una composta, un material ya bien degradado. 10% son raíces y hojas de las plantas que habitan en nuestro suelo, y algo muy importante, el 5% del 5% son organismos vivos. Y esta parte es la más importante de nuestro suelo. El suelo, entonces, no es un mero substrato o tierra, como luego normalmente le llamamos. El suelo es un organismo vivo. Es altamente heterogéneo y muy dinámico. Y esta se caracteriza entonces por diferentes tipos de organismos que van de los megaorganismos, que son aquellos superiores a 20 milímetros, macroorganismos de 2 a 20 milímetros, mesoorganismos de 0.2 a 2 milímetros y los más importantes, los microorganismos, que son inferiores a 0.2 milímetros. En conjunto, todos ellos entonces establecen el equilibrio ecológico de nuestro suelo, y si hablamos nuevamente que el suelo es un organismo vivo, los órganos, por llamarlos de alguna forma, serían los organismos, ¿verdad? Los que están realizando las funciones del suelo. Para ponerlo en contexto, podemos ver que en una hectárea de suelo, quizás si acomodamos 20 vacas, estas 20 vacas sería equivalente a 15 toneladas de organismos que podemos encontrar en el suelo. Y por cada metro cuadrado de suelo tenemos alrededor de 1.5 kilogramos de organismos vivos en el suelo. ¿Quiénes son los más abundantes? Bacterias, 100 billones por hectárea, hongos, 100,000 millones, y después los meso y macroorganismos. Y entonces simplemente por número y por tamaño, los más relevantes son estos dos grupos. ¿Okay? Entonces nuevamente, para poner el contexto, entonces que la planta va a interactuar, y eso es lo que buscamos, establecer este equilibrio con los diferentes grupos que habitan en el suelo. ¿Y cuál es la relevancia? La vida en la Tierra es imposible sin la presencia de microorganismos. Y desafortunadamente muchas veces cuando pensamos en hongos y bacterias, lo primero que se nos viene a la mente son enfermedades, porque fue la evolución normal de la microbiología, su importancia como agentes causales de enfermedades.
Sin embargo, la gran mayoría de microorganismos que podemos encontrar en los ambientes son benéficos. Lo mismo pasa con los insectos. Vemos un insecto en el campo y ya queremos aplicar un insecticida, ¿verdad? Sin ver qué es lo que está haciendo ese organismo en nuestro ambiente. Y algo relevante, simplemente para poner en contexto, uno de los principales insumos en la agricultura son los fertilizantes nitrogenados. Nitrógeno, fósforo y potasio son los de mayor demanda. Y las bacterias entonces tienen un papel muy importante en los llamados ciclos de nitrógeno, que en conjunto con otros elementos las llamamos los ciclos biogeoquímicos. Y aquí podemos partir del nitrógeno atmosférico. El aire que respiramos tiene aproximadamente un 70% de nitrógeno, pero las plantas no lo pueden utilizar. Solo un reducido grupo de organismos que se llaman diazótrofos pueden convertir este nitrógeno atmosférico en amonio, que ya es una forma asimilable y que nos ayuda a nutrir a nuestras plantas. Y entonces, si en nuestro suelo favorecemos estas poblaciones fijadoras de nitrógeno, pues lógicamente necesitamos agregar menos fertilizante químico nitrogenado y lo podremos estar supliendo con la fijación del nitrógeno atmosférico. También en la cuestión de la degradación, los descomponedores van a liberar el nitrógeno contenido en la materia orgánica, nuevamente en forma de amonio. Después tenemos otro grupo de bacterias que son las nitrificantes, que convierten el amonio en nitritos, que son altamente tóxicas, que deben ser rápidamente convertidos a nitratos. Y estos nitratos, junto con el amonio, pues también son buenas fuentes de nutrición para nuestros cultivos. Aquí lo relevante es ver las cargas: amonio, cargas positivas; nitrato, cargas negativas. Y si recuerdan, en el suelo tenemos algo que se llama capacidad de intercambio catiónico, en donde vamos a retener mejor amonio que nitrato. El nitrato se va a perder muy fácilmente en la solución del agua y sobre todo en escorrentías. Si también hacemos un mal manejo del agua, generamos condiciones de anaerobiosis, de baja concentración de oxígeno, en donde ahora las bacterias pueden estar respirando el nitrógeno y haciendo el proceso de desnitrificación, generando, por ejemplo, óxido nítrico y óxido nitroso, que son agentes de invernadero. ¿Cuál es la importancia también de los microorganismos? Es la estabilización de los diferentes agregados del suelo. Las hongos y bacterias pueden liberar sustancias que les llamamos exopolisacáridos, que sería como una especie de goma, que entonces nos ayudan a establecer diferentes tipos de agregados del suelo, y podemos ver la dinámica en agregados pequeños o en agregados grandes, cómo las diferentes técnicas de labranza o de cultivo afectan esta estructura. En rojo tenemos la labranza tradicional con discos. En las barras guindas es una nueva tecnología que se utilizan una especie de ganchos con discos de menor profundidad. La B es la misma, las azules es la misma que la anterior, simplemente que aquí un año se usa labranza y un año se deja reposar el suelo. Y la verde es labranza cero o labranza de conservación. Y podemos ver que el contenido de carbono y nitrógeno en los diferentes tipos de agregados es mayor en labranza cero. Quiere decir que entonces, si queremos mantener nutrientes en el suelo, debemos de disminuir las técnicas de labranza que alteran la estructura y composición del suelo. Y lo mismo pasa si lo vemos como carbono oxidable, que sería el equivalente del carbono que los organismos pueden estar degradando fácilmente para hacer su mineralización y liberar los nutrientes contenidos en ellos. Y entonces también vemos que tanto agregados estables como agregados inestables, siempre en la labranza cero es donde tenemos mayor contenido de estos elementos. Algo muy importante, aquí vemos dos tipos de estructura del suelo. Un suelo con labranza de conservación, que podemos ver que es más oscuro, que es esponjoso, debido a la presencia de raíces y de estos exopolisacáridos que mencionábamos, y un suelo con labranza intensiva, en el cual, si pueden ver, lo podemos compactar altamente. No sé si me pueden ayudar a darle un clic sobre el video. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurría en estos suelos cuando los regamos o viene una lluvia intensa.
posiblemente no se va a poder pasar el video, pero básicamente aquí lo que vemos es, si lo sumergimos en una probeta con agua, este suelo que obtuvimos de una labranza intensiva, a los pocos minutos se va a deshacer, se va a desintegrar. Los espacios porosos, al ser llenados rápidamente de agua, colapsan y hacen que nuestro terrón, digamos, explote y se vaya desintegrando. Y eso sería una evidencia entonces cómo con nuestros sistemas de riego y este tipo de suelos vamos a generar una erosión hídrica, una pérdida de suelo. Desafortunadamente no se pudo pasar el video, pero teníamos una probeta a un costado en donde veíamos que este suelo que tiene labranza de conservación, cuando lo ponemos en el agua no se deshace, porque está estabilizado precisamente por las raíces y los agregados que forman los microorganismos del suelo. Por lo tanto, este suelo es menos susceptible a erosión comparado a este otro. Esta foto ya es viejita, es de los 80, pero siempre me gusta ponerla para ejemplificar la importancia de los microorganismos. Este es un pino que sabemos que convive con unos hongos que se llaman ectomicorrizas. Si alcanzan a distinguir, estas partes naranjas es la raíz del pino. Todo esto blanco es el hongo, no son raíces de la planta, es el hongo que está interactuando con la planta. Y entonces es parte de la relevancia que hablábamos en esta estructura y conservación del suelo. Al interactuar la planta con los microorganismos, no solo estabilizamos el suelo, sino que podemos ver que la capacidad de exploración de las raíces es muy limitada, pero que ésta se va a ampliar y va a llegar a lugares donde las raíces no pueden llegar a través de estas extensiones que son las hifas de los hongos. Y entonces estos hongos en simbiosis, en interacción con nuestras plantas, van a hacer que la zona de exploración de agua y nutrientes sea mucho más amplia y por lo tanto nuestra planta va a crecer mejor. Y esto es muy interesante nuevamente. Sabemos que hay nutrientes que tienen alta movilidad y nutrientes de baja movilidad. Y entonces, si solo tuviéramos el sistema de raíces sin ayuda de los microorganismos, pues los de alta movilidad sería fácil que la planta los pueda absorber, porque van a ser arrastrados por el movimiento o el flujo de agua. Mientras que los de baja movilidad, la planta va a tener muchos problemas para poderlos extraer. Y de ahí la importancia entonces que se establezcan estas mayores zonas de interacción a través de los procesos de simbiosis con los microorganismos del suelo. Y algo que se ha estudiado mucho, el caso de las micorrizas o de los hongos, es que no solo pueden colonizar una planta, sino que pueden establecer redes de comunicación. Un mismo hongo puede estar conectando a dos plantas, incluso de especies diferentes. Se ha estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Wyoming, un hongo que tenía aproximadamente 5 hectáreas de diámetro y conectaba a miles de plantas a través de sus hifas. Y entonces, cuando esta planta es atacada por un patógeno, emite señales químicas que pueden ser llevadas por el hongo hacia la otra planta para que ésta se empiece a proteger. Y entonces son sistemas muy interesantes y que han sido poco estudiadas por su complejidad. Y no solo tenemos la interacción con los hongos, sino con bacterias, con los nemátodos, con los lombrices de tierra. Es decir, son ecosistemas muy complejos que necesitamos conservar. Pero ¿qué hacemos con la agricultura tradicional? Hablábamos de estas redes de microorganismos, de estas redes de hifas que normalmente se encuentran en los primeros 30-40 centímetros del suelo. Y cuando nosotros utilizamos la labranza con discos que penetran precisamente 30 centímetros para remover el suelo, pues estamos destruyendo toda la estructura microbiana del suelo. Y es por eso que la agricultura tradicional con labranza intensiva ha esterilizado nuestros suelos. Matamos a los microorganismos porque también al voltear el suelo lo solarizamos y no solo matamos los patógenos, también matamos a los benéficos que están presentes en nuestro suelo. Y entonces es lógico que de un ciclo a otro de cultivo no tengamos un equilibrio ecológico, ¿verdad? Si destruimos, digamos, las fábricas, destruimos los órganos del suelo, con nuestro nuevo cultivo apenas se empiezan a regenerar, ya cosechamos y volvimos a labrar. No damos el tiempo suficiente para un equilibrio ecológico. Y entonces se ha observado que con la labranza convencional, como decíamos,
hay un movimiento, una rotación de las capas superficiales del suelo, pero también se está generando abajo de los 30 centímetros una capa de compactación. Y entonces el agua y las raíces difícilmente van a poder atravesar esta capa de compactación, y entonces vamos a aislar los sistemas profundos, quizás también donde están los mejores depósitos de nutrientes, con los sistemas superficiales, en donde nuevamente por problemas de escorrentía y arrastre del agua vamos a tener pérdida de suelo y de nutrientes. Nos vamos al otro extremo, los sistemas naturales, pues hay una estructura general en el suelo, una porosidad, y entonces las plantas en los microorganismos los podemos encontrar en todo el perfil. Las plantas no están limitadas a estos 30 centímetros del suelo, sino que pueden explorar áreas más profundas, y lógicamente con las lluvias el agua también puede penetrar hacia zonas profundas y establecer reservorios en nuestro cultivo. Ahora también tenemos muchos problemas con la pérdida de los ciclos hídricos, y entonces si aquí llueve poco y almacenamos poca agua, pues nuestros cultivos están constantemente sometidos a estrés hídrico. Aquí podría llover poco, pero si hay mejores reservas de agua en el suelo, nuestros cultivos van a estar más protegidos en estos sistemas. Y entonces la agricultura de conservación o labranza cero lo que trata es de equilibrar estos sistemas, tratar de restaurar la estructura del suelo para que nuestros cultivos puedan explorar y explotar zonas más profundas del suelo. Doctor, un comentario. Yo recientemente leí que en el Tíbet iban a hacer una construcción y que pues realmente ellos no matan a los animales, justamente no meten las máquinas, ¿no? Entonces lo hacen de manera muy personal. Ellos rescatan a cada uno de los gusanitos que se encuentran para hacer todo pues los cimientos y todo, y los rescatan, los colocan en otro espacio y los vuelven a enterrar, les vuelven a poner agua, o sea, literal, ellos pues son otra cultura muy diferente a nosotros, pero hasta para realizar el tema de la construcción, pues yo me di cuenta que lo hacen totalmente diferente a nosotros. Sí, tiene que ver con la cultura y la forma de desarrollo de las sociedades. En el Tíbet básicamente son budistas, en donde hay mucho respeto a la naturaleza y a los organismos, y entonces tratan de dañar lo menos que se pueda el sistema. Nosotros occidentalizados, porque hay que recordar también que los sistemas prehispánicos también tenían mucho de conservación y respeto a la naturaleza, pero ahora los sistemas modernos de economías del mercado, pues es tú saca lo más que se pueda de dinero sin importar lo que pase, ¿verdad? Y entonces es precisamente la visión que hay que tratar de cambiar. Si queremos conservar nuestro ambiente a largo plazo, pues necesitamos ir hacia el Tíbet, ¿verdad? A esas prácticas que realizan en esos lugares. Sí. Y vamos a ver al final que también hay algo que se llama permacultura, que tiene que ver bien también con la salud, tanto física como espiritual. Entonces, esta agricultura regenerativa lo que trata es, por los pasos importantes, mantener siempre una cobertura en el suelo para evitar problemas de erosión. El segundo aspecto clave es mantener raíces vivas todo el año. Es decir, esta cobertura la podemos hacer con plantas vivas o con rastrojo. Lo importante es que el suelo no esté desnudo. Mientras que la importancia de mantener raíces vivas todo el año es para alimentar o que nuestros microorganismos vivan. Las bacterias, los hongos del suelo viven por los exudados que liberan las plantas. Todas las plantas liberan azúcares, compuestos orgánicos a través de las raíces, que sirven de alimento a los microorganismos. Y entonces si nosotros cosechamos y dejamos el suelo desnudo 3-4 meses, pues estos microorganismos no tienen de dónde alimentarse y van a bajar su población. Y entonces lo importante de dejar raíces vivas y sobre todo de diferentes tipos de plantas es para maximizar la biodiversidad de organismos en el suelo. Por otro lado es la integración de ganado, pero también de forma racional, porque también el pastoreo nos ayuda a mantener la diversidad.
pero aquí lo ideal es mimetizar lo que pasa en sistemas naturales, en donde, digamos, las vacas o los herbívoros están en una zona 3-5 días máximo durante el año. Es decir, nuestro pastoreo no debe estar todo el tiempo en el mismo lugar, hay que estarlo rotando y que dure el menos tiempo posible en una parcela para evitar también problemas de compactación y de erosión. La otra es la mínima manipulación del suelo. Ya hemos hablado cómo las labranzas destruyen la estructura del suelo, y maximizar la diversidad de cultivos. Pasar a un sistema de monocultivos a uno de policultivos. Este es otro video que yo creo que también desafortunadamente no se va a poder reproducir, y era una comparativa. Entonces muchas veces nos dicen, es que yo sí incorporo los rastrojos, pero no les pasa nada. Y eso que no les pasa nada tiene que ver con la riqueza, con la vida en el suelo. Si nuestros suelos están muertos, no tienen organismos, no importa si yo agrego materia orgánica, no me sirve, porque esta no se va a mineralizar. Mientras que en esta parte del video, después si gustan aquí en la SEDECO les dejo los links para que los puedan ver. En este video lo que se puede ver es cómo actúan los diferentes grupos de microorganismos y empiezan a degradar esta materia orgánica y la incorporan al suelo. Es decir, que cuando nuestro suelo está vivo, puede, digamos en sentido estricto, en sentido figurado, fabricar más suelo, porque ahora esta materia orgánica que incorporamos se va a mineralizar, se va a degradar y sus nutrientes se incorporan al suelo. Y esa es parte de la gran importancia de mantener la salud de nuestro suelo. Entonces, los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables, generan biodiversidad, nos ayudan a almacenar y purificar agua, son esenciales para la seguridad alimentaria, no depender de importaciones de alimentos, sino generar alimentos a nivel local, y nos ayudan a combatir el cambio climático a través del secuestro de carbón, que ya mencionamos que también lo puedo monetizar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo determino la salud de mi suelo? Hay que iniciar por las técnicas tradicionales de análisis físico-químicos, en donde yo puedo ver las características físicas y químicas, de tal forma que puedo darme una idea del estado de fertilidad de mi suelo. Pero el tercer aspecto que es crítico, que casi nadie lo hace, es analizar la riqueza biológica. Yo puedo tener muy buena estructura física y química, pero si no conozco la parte biológica, no sé cómo se va a comportar mi suelo o qué tan sano realmente está. Y esto es bien importante porque antes de empezar cualquier acción de mejoramiento, pues tenemos que hacer un diagnóstico. Es como nosotros, no puedo empezar a tomar medicina porque creo que me siento mal. Tengo que ir al doctor para que me diagnostique de forma correcta cuál es el problema. Y entonces esto es clave porque ya sabemos que las plantas, como hemos dicho, interactúan con los microorganismos del suelo, pero estos no son generales. Cada planta, aquí tenemos ejemplificado una leguminosa y una gramínea, cada una de ellas tiene poblaciones específicas. Si bien puede haber una población general en el suelo, pero decíamos que las plantas exudan compuestos a lo que llamamos la rizósfera, que es la zona del suelo influenciada por las raíces. Estos exudados van a seleccionar grupos muy específicos, y entonces en cada planta encontramos poblaciones diferentes, que es importante poder determinar. Y entonces sabemos que los microorganismos pues son aquellos diferentes grupos que podemos encontrar, que en conjunto en su población se establece el término de microbiota, pero lo que debemos de llegar es al microbioma, que el microbioma ahora es qué hacen estos microorganismos, cuáles son sus funciones. Y al igual que nosotros tenemos un microbioma en el estómago, en la piel, que nos ayuda a sobrevivir día a día, pues las plantas también tienen un microbioma que es crítico para su buen desarrollo. Y además, ya habíamos dicho que las plantas cambian de cada especie, pero también a lo largo de sus estadios de desarrollo van cambiando este microbioma. No son las mismas necesidades que tiene una planta recién germinada a una planta que está quizás en proceso de floración. Tiene diferentes necesidades de nutrientes y por lo tanto cambia sus exudados y cambia la población en el suelo. ¿Por qué entonces es importante establecer un correcto microbioma?
porque ayuda a mejorar las defensas de las plantas, estimula diferentes mecanismos de protección ante ataque de enfermedades y patógenos, por lo tanto disminuimos la necesidad de agroquímicos para controlar estos problemas, incrementa el desarrollo, ya habíamos hablado, mejorando algunos aspectos de fertilidad, y vamos a ver que también mejora la producción. Y entonces, combinado, conociendo el microbioma y atacando estos diferentes aspectos, es como podemos lograr incrementar el rendimiento y la productividad de los cultivos, disminuyendo en la medida de lo posible insumos químicos. Dentro de las actividades entonces que realizan nuestros microorganismos, pues ya habíamos mencionado algunas como la fijación de nitrógeno, la mineralización. Muchos microorganismos producen hormonas como las auxinas, citocininas, que también ayudan a que las plantas tengan un mejor desarrollo. Nos ayudan también a procesos de detoxificación, solubilización de algunos nutrientes y estabilizadores de la estructura. Es decir, cuando hablamos de microorganismos, no nos debemos enfocar simplemente a uno de ellos, sino que hay que ver la comunidad en su conjunto y tratar de restablecer toda su funcionalidad. Y esto tiene como consecuencia nuevamente en los sistemas actuales de producción, si vemos esta estrella que tiene que ver con diferentes actividades, están enfocadas principalmente a la productividad. Y hemos descuidado las cuestiones ecológicas como manejo de agua, secuestro de carbono, regulación climática, infecciones y diversidad. Los sistemas naturales pues están equilibrados en todos estos sistemas y quizás no son tan productivos porque la finalidad es la sobrevivencia, ¿verdad? Y permanencia. Y entonces lo que tenemos que hacer con estos sistemas de manejo ecológicamente amigables pues es volver a establecer los equilibrios, tratar de que nuestros agroecosistemas se parezcan más a los sistemas naturales. Y esto es relevante, conociendo entonces cómo es nuestro microbioma, y esta es una fotografía al microscopio electrónico de una raíz, en donde pueden ver todas estas bolitas son bacterias. Y entonces cómo es crítico la presencia de bacterias que están interactuando con las plantas para que puedan tener un buen desarrollo. Con esto dicho, entonces desde hace mucho tiempo ya se conoce que la aplicación de diferentes insumos como son los bioinoculantes nos ayudan en la productividad del cultivo. ¿Qué es un bioinoculante? Un microorganismo, un extracto de microorganismos que nos ayuda a mejorar algo de nuestro cultivo, ya sea la fertilidad, el control de enfermedades o la inducción de crecimiento. Sin embargo, uno de los problemas es que no hemos quizás sabido comunicar a los productores cómo utilizar estos insumos y lo siguen pensando o lo siguen manejando como si fueran un insumo químico. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando son aplicados en el suelo, lo que podemos ver que a los 15, 30 días, esta es cuenta viable, pues la población empieza a morir y desaparece. Y por lo tanto vamos a necesitar volver a aplicar constantemente para tener la presencia en el suelo. Y este es un problema, es un error. Quiere decir que no los estamos utilizando de forma adecuada y no logramos que permanezcan y por lo tanto que no van a ejercer la función para la cual lo queremos. Y entonces parte de la problemática quedamos que son los conceptos y que no hay una aplicación correcta. Por ejemplo, tenemos suelos degradados y los queremos restaurar para que sean productivos y vamos a tener como ejemplo mucho de lo que se hace en ecología. Yo parto de un sistema conservado, tengo un sistema altamente degradado y normalmente lo que hacemos es tomar organismos de aquí y los introducimos a esta parte para empezar a restaurar, ¿verdad? La diversidad. Pero ¿qué pasa si tomamos una rana de un sistema selvático y la llevamos a un desierto? Pues se nos va a morir, ¿verdad? Y entonces este es el problema. ¿Por qué no pensamos que los productos en base a microorganismos nos va a pasar exactamente lo mismo? Muchos de los productos que encontramos en el mercado en México son bacterias, hongos que vienen de Canadá, de Israel, de Cuba, de Brasil. Y entonces pues va a ocurrir lo mismo. No son organismos que están adaptados a nuestras condiciones climáticas, que no van a poder competir con los microorganismos del suelo y los ponemos y se van a morir. Entonces, ¿qué nos va a decir el productor? Esos productos no sirven, me sigo quedando con lo químico. Pero no es un problema que no sirvan, es un problema que no hice un correcto manejo del producto. Doctor, aquí es
Eso que nos está comentando es lo que después llamamos, por ejemplo, para diferentes productos como el mezcal o el tequila, que le buscamos una denominación de origen. ¿Cómo se llama aquí en México? Es denominación de origen, ¿no, verdad? Denominación de origen es cuando un producto tiene, digamos, referenciación geográfica. Sí, por el lugar. Que solo pueden producir ese producto en una región. Aquí hablamos, sí, de identificación geográfica o organismos nativos, que yo tengo que generar mi bioinoculante con organismos que sean de la región para asegurar un mayor éxito, que no importe o no traiga organismos de ambientes externos. En macrofauna ya sabemos también lo que son las especies invasoras, ¿verdad? O exóticas, que si yo meto un animal o una planta exótica puede hacer también un desequilibrio, un problema ecológico. No sabemos qué pasa a nivel microbiológico, pero seguramente también puede llegar a ocurrir que si yo traigo organismos exóticos también van a poder generar a largo plazo un problema en vez de una solución. Y entonces lo que debemos de hacer es buscar alternativas regionales, microorganismos de la propia localidad, que es parte de lo que vamos a hablar, que es lo que desarrollamos. Entonces, nuevamente, para hacer esto necesitamos el diagnóstico del suelo, por ejemplo, el análisis físico-químico, que seguramente ya muchos están familiarizados, donde podemos ver, por ejemplo, aquí, problemas de materia orgánica, problemas de fósforo, de nitrógeno, y algo que casi nadie toma en cuenta, el boro. Nuestros principales fertilizantes es NPK, nos olvidamos del boro. Si no ponemos boro, por más nitrógeno, fósforo, potasio que pongamos, no hay buena producción. Entonces, muchas veces la clave es en los microelementos, no en los macroelementos. Entonces, una vez conociendo estas características, quedamos que lo que yo además debo de saber es mi riqueza, mi estructura biológica de los suelos. Y entonces en el CIDAM podemos hacer tanto el análisis físico-químico como el análisis microbiológico para ver cuáles son las poblaciones presentes en mi cultivo. Y entonces aquí podemos ver que a partir de esta amplia diversidad podemos empezar a hacer aislamientos y caracterizar a los microorganismos ya de forma individual, por forma de colonia, por la forma celular o microscópica, y por algunas propiedades como bioquímicas, que son la utilización de fuentes de carbono, de fuentes de nitrógeno, algunas actividades enzimáticas como celulasas, quitinasas, que son importantes, incluso análisis moleculares. Esto normalmente los dejamos al final, porque si yo les dijera, pues tenemos una Burkholderia cepacia, pues me van a decir, ¿y eso para qué me sirve? Y entonces nos enfocamos principalmente a actividades funcionales, determinar cuáles producen hormonas, cuáles producen, fijan nitrógeno, cuáles solubilizan fosfatos, cuáles controlan plagas. Y entonces es más fácil que yo les diga, tengo una solubilizadora de fósforo, pues ya saben más en qué la puedo aplicar, que decirles tengo una pseudomona, ¿verdad? Okay. Entonces es importante equilibrar, porque también las prácticas agrícolas en México desafortunadamente se basan por tradición o por prácticas empíricas. Es decir, a mí la agroquímica, por obtener ganancias, me está recomendando que yo utilice determinada formulación sin hacer un análisis del suelo. O también lo más común, si mi compadre puso 3 bultos de urea, yo le voy a poner 4 para generar mayores rendimientos. Y de esa forma estamos tirando el dinero al suelo. Lo que debemos hacer es siempre un análisis físico-químico de mi suelo. Si ya está el cultivo, puedo hacer un análisis foliar, de tal forma que ahora yo puedo determinar de forma precisa los nutrientes del suelo y qué está extrayendo la planta, y entonces ahora sí hacer un plan de fertilización adecuado, agregar solo lo que la planta va a necesitar de acuerdo a mis metas de productividad. Porque para muchos cultivos ya se conocen las tasas de extracción de nutrientes. Y si detectamos una deficiencia, entonces quedamos, yo puedo agregar ahora sí de forma razonada la fertilización, pero también la puedo acompañar con los bioinoculantes, con los microorganismos idóneos que me permitan solventar esos problemas de fertilidad. En lo que a nuestro estado compete como primer productor de aguacate,
Debe ser un tema que usted ya debe a lo mejor haber indagado bastante y se le ha preguntado bastante o no lo sabemos, pero en ese sentido normalmente pues ya ve que pues rapan los cerros para poner puro árbol de aguacate y muchas veces se ha mencionado o he escuchado, solo son rumores, no me consta nada, que una vez que el aguacate se planta y lo hacen de esa manera, pues si ya deja su vida útil el árbol, el suelo puede quedar casi inservible. ¿Qué puede decir en ese sentido? ¿Y qué puede recomendar para que se hagan estos equilibrios entre árbol de aguacate y el suelo? En esa última parte no estoy tan seguro qué tan inservible queda el suelo, pero porque depende mucho del manejo del cultivo. Lo que sí es cierto que hay una deforestación muy importante, entonces mencionábamos que una disminución de la diversidad está generando muchos problemas, no solo por conservación de organismos, sino también de erosión y pérdida de agua, porque estos suelos ricos, diversos, nos ayudaban a retener mejor agua. Y quedamos que las prácticas normales es deshiervar todo y solo tener mis líneas de árboles y trae prejuicios. Algo también que es relevante, también no solo en el aguacate, también está pasando con el agave. Michoacán también es una denominación de origen para mezcal y tequila, y entonces ha habido un boom en la producción de mezcal y entonces desafortunadamente también se están desmontando muchas zonas para poner agave. Y entonces lo que tenemos que hacer es un equilibrio, quizás un manejo que se llama agroforestal, combinar el bosque con nuestros cultivos principales para tratar de hacer un programa de conservación y mejor manejo ecológico. ¿Sí? Y lógicamente y afortunadamente quizás también ya muchos aguacateros están tendiendo a agricultura orgánica, porque también ya es algo que demanda el mercado. Y entonces yo creo que ya muchos están haciendo también esa transición a tratar de disminuir agroquímicos y tratar de utilizar cada vez más compuestos orgánicos, aunque sin lugar a dudas todavía falta mucha investigación al respecto. Entonces, la tendencia para generar un inoculante es aislar los microorganismos, caracterizarlos, después hacer una evaluación en invernadero y finalmente una en campo. Entonces, parte de lo que hemos realizado y está también ampliamente reportado en la literatura, por ejemplo, Azospirillum en trigo. Azospirillum es un fijador de nitrógeno que también produce hormonas. Pueden ver una planta control que no se le agregó bacteria contra dos plantas que se agregaron diferentes cantidades de bacteria y podemos ver cómo incrementa la producción de pelos radiculares. Y esto es bien importante porque en esta estructura de pelos es donde precisamente la planta absorbe el agua y los nutrientes. Aquí tenemos un ejemplo con micorrizas. Las micorrizas son muy buenas para facilitar la absorción de fósforo. Tenemos deficiencia de fósforo, fósforo moderado y fósforo suficiente. Podemos ver entonces cuando tenemos fósforo suficiente, que son aproximadamente 0.2 miligramos por litro, pues una planta sin y con micorrizas más o menos se parecen. Quizás un poquito mejor el follaje de la planta micorrizada. Si nos vamos al extremo contrario, que es una planta con deficiencia de fósforo, podemos ver que la planta que no tiene el hongo, que no está inoculada, pues ya su crecimiento va a ser deficiente. Mientras que la planta que tiene el hongo, podemos ver que incluso es mejor que aquella que estaba en control con suficiencia. Nuevamente, quiere decir entonces, yo puedo utilizar cantidades reducidas de fertilizantes si lo acompaño con el microorganismo correcto. Y no solo voy a disminuir contaminación ambiental, sino que voy a disminuir mis gastos, ¿verdad? Gastos de operación. Otro ejemplo, aquí en este caso son plantas de jitomate contra un hongo que es Fusarium oxysporum, que es también muy problemático en muchos cultivos. Dos variedades de jitomate. Nuestro control, inoculadas con una bacteria, un bacillus, con el hongo. Vemos que en los dos casos pues, la planta se muere con la presencia del hongo, pero si el hongo está en presencia de la bacteria, nuestra planta va a sobrevivir. Y entonces esto es relevante porque al igual que el caso anterior,
en lugar de agregar un fungicida químico, yo puedo agregar organismos que antagonicen, que combatan a estas enfermedades y la planta se va a proteger mejor. Este es un ejemplo en papaya que tiene que ver con diferentes formas de fertilización. Fertilización con nitrógeno inorgánico y una combinación de nitrógeno inorgánico con orgánico. El orgánico sería, por ejemplo, gallinazas o algunos excrementos animales. Podemos ver 50% contra 100%, pues lógicamente el 100% de fertilización es mejor, pero cuando lo ponemos con microorganismos, que es la barra oscura, quizás no alcanzan ustedes a ver las barras claras. La barra clara es sin microorganismo, la barra oscura es con microorganismo. Entonces podemos ver cómo la biomasa de hojas, de tallos y raíces siempre se ve mejorada cuando agregamos microorganismos y además combinamos fuentes orgánicas, no fuentes inorgánicas. Esto mismo lo podemos ver en maíz. Esta es la altura de las plantas, más que se pixeló mucho la imagen. Fertilización de amonio, que es química, contra fertilización orgánica. Hongos, bacterias y hongos, bacterias y sin microorganismos. Y podemos ver que en todos los casos, tanto en la fertilización química como en la orgánica, la absorción de nutrientes es mejor, o el desarrollo de la planta fue mejor con la presencia de microorganismos, y que además es mejor la utilización de compuestos orgánicos, porque además estos le ayudan a crecer, a que las bacterias permanezcan en el suelo contra sales inorgánicas. El nitrógeno absorbido por la planta, nuevamente los microorganismos siempre ayudan a que la planta absorba mejor nitrógeno, y también cuando pongo fuentes orgánicas la absorción es mejor que el inorgánico. Y esta es simplemente una fotografía de lo que podemos ver. Plantas de maíz control que no tienen microorganismos en la etapa de germinación contra dos sistemas de inoculación. Entonces podemos ver claramente que el desarrollo de las raíces y la parte aérea es mucho mejor que en las plantas control. Y esto es lo que buscamos que hagan nuestros microorganismos, porque ahora estas plantas van a ser más vigorosas y absorber mejor agua y nutrientes. Y nuevamente voy a tener que invertir menos en su manejo. Algo interesante que es también lo que nos interesa, que decíamos que yo quiero calidad de alimentos. Con los microorganismos ya vimos que puedo reducir fertilizantes, puedo reducir plaguicidas, pero también voy a generar alimentos de mejor calidad. Estas son mazorcas, el control, bacterias, micorrizas, combinación de bacteria con micorriza. Nos vamos al almidón, que es carbono, pues control tiene bajos contenidos, y si vemos con bacteria y la combinación incrementa. Vámonos a proteínas, 9.5 contra 10 de micorrizas y bacterias con micorrizas. Zinc, que sería también minerales que son importantes en nuestra dieta, 33 en el control contra 42 de bacterias, 42 de microorganismos. Es decir, las propiedades nutricionales del maíz también se están mejorando cuando yo utilizo estos programas de inoculación. Ahora, parte del manejo que decíamos, uno es que no utilizo cepas nativas o que las aplico mal, los utilizo como químico cuando debo asegurar que vivan, ¿verdad? Pues si es un organismo vivo, pues yo tengo que darle las condiciones. Porque también actualmente mucha gente está acostumbrado a los fertilizantes foliares. Pero si yo utilizo estos inoculantes en verde de manera foliar y en naranja aplicados al suelo, a la raíz, pues vemos las diferencias, ¿verdad? Si los aplico de manera foliar, no tenemos un efecto, porque no están acostumbrados a vivir en el follaje y se van a morir, porque va a haber desecación, va a haber radiación. Mientras que si están en el suelo y logran llegar a las raíces, pues puedo ver sus efectos, ¿verdad? Y ahora sí veo una ganancia en el programa de inoculación. Entonces esto es bien crítico, que cuando nosotros establecemos una inoculación, enseñar o transmitir bien la información hacia los productores del manejo correcto y su aplicación para que realmente estén funcionando. Otro ejemplo que tenemos en el laboratorio con jitomate es absorción de nitrógeno a diferentes etapas. Si ven, en etapas tempranas no hay mucha diferencia porque también me ha tocado mucho. Aplican inoculante y, por ejemplo, en agave a las 2 semanas me dicen es que no veo nada.
Pues sí, pero es que el agave crece 1 milímetro cada mes. No vamos a ver rápido los efectos. No es como los químicos que yo le pongo y a los 2-3 días lo veo. Las soluciones orgánicas las veo a más largo plazo. Y entonces aquí lo que vemos es la inoculación. La primera barra verde es 50% de fertilización química. La segunda barra azul es el 100% de fertilización química. Y el resto es inoculación de una bacteria con el 50% de fertilización, la mitad de lo recomendado. Podemos ver que entonces hacia el final en la cosecha, pues lógicamente el contenido de nitrógeno en las plantas de jitomate al 100 fue mejor que el 50. Pero si podemos ver con todas las bacterias, incluso hay alguna que superó al 100% de la fertilización. Puedo disminuir 50% fertilizantes poniendo bacterias y la absorción es la misma. Ya me ahorré mucho dinero, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes ahora los jitomates que se produjeron bajo ese sistema de inoculación. Y antes de ver los nombres, siempre les digo cuáles les gustan más, cuáles se les antojaría comerse. Estos, ¿verdad? Se ven más grandes, más rojitos. Porque también es algo que tenemos con variedades mejoradas o fertilización química. Aceleramos tanto su desarrollo que son insípidos, ¿verdad? Están grandes, a lo mejor nos duran más en aquel, pero son insípidos. Y aquí al menos, pues como ustedes lo dicen, este es el que tiene mejor aspecto. Ahora si nos vamos a los nombres, producidos con el 50% de fertilización, el 100% de fertilización y con las diferentes bacterias al 50%. Muchas veces dicen, no, es que esas, ¿sí? Y muchas veces nos dicen, esto es que es muy caro, ¿no? Este se aplicó 3 mililitros por planta a lo largo del ciclo de cultivo. Solo 3 mililitros en cada planta de bacteria. No es costoso. Y podemos ver que la calidad o el aspecto de este jitomate es mejor, ¿verdad? Vámonos a los números. El rendimiento, alrededor de 1 kilo por planta en los 2 programas de fertilización química. Y esta, que fue el mejor tratamiento con una pseudomonas, casi 2 kilos por planta. Ahora, si nos vamos en la calidad de los frutos, el 70 al 76% tenían propiedades para ser comercializados, es decir, eran con buenos atributos para mandarlos al mercado y con un peso entre 78 y 65 gramos por fruto. Mientras que con esta Pseudomonas 14 o esta ACJ 14, el 90% era comercializable. Es decir, nos produjo más y de mejor calidad, ¿verdad? Y nuevamente, la cuestión nutritiva. La firmeza, pues no hay muchas diferencias, se ven casi iguales. Grados Brix, que nos habla de azúcares o de sólidos disueltos. Los controles 6.2, 6.9, con estas pseudomonas que mencionábamos, 14 y ACJ, 7.3 a 7. Acidez titulable, que podría ser ácido cítrico, que también sabemos que tiene efectos sobre la salud, 29 a 41, 39 en general. Licopeno, que es lo que me da ese color rojo del jitomate, y que además el licopeno es importante porque se ha visto que es un compuesto que ayuda a prevención de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon. 94 y 102 en programas de fertilización y hasta 130 miligramos con la aplicación de bacterias. Es decir, no solo produzco más, sino que la calidad de mi producción es mejor para mi consumo. Y entonces es importante lo que decíamos, buscar para cada cultivo cuáles son sus asociaciones más importantes. Y lo que hacemos entonces es validar diferentes inoculantes para cada tipo de cultivo. Este, por ejemplo, es chile habanero chocolate, que actualmente se está cultivando mucho para la región de Lázaro Cárdenas. Lo mismo hemos trabajado con el programa de Sembrando Vida, en donde se inocularon plantas desde el vivero, plantas de durazno que tenían problemas para enraizar. Con las bacterias que aplicamos se logró un buen enraizamiento y sobrevivencia de las plantas, que esto es lo que vemos en azul.
el tamaño de las plantas que se inocularon una vez que fueron llevadas a campo, y en rojo los controles que no se inocularon. Y lo mismo hemos hecho para agave. Es decir, es importante, y aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande, alrededor de 5 o 6 años, de colectar suelos de las principales regiones en Michoacán para tener lo que mencionamos, bacterias nativas, y después validarlas para también los principales cultivos del estado y que nos ayuden a resolver estos problemas de fertilidad y productividad. Y entonces existen diferentes opciones, los inoculantes líquidos, que es cuando yo puedo tener un sistema de riego o puedo tener un sistema de drench. Pero hay cultivos como el maíz que es imposible, ¿verdad?, yo ir con un drench. Entonces también hemos desarrollado fertilizantes en polvo o fertilizantes granulados. Y aquí lo importante es que este inoculante granulado, pues la mayor parte de los agricultores está acostumbrado a manejar este producto, porque casi todos los fertilizantes que se manejan en la actualidad es granulado. Y entonces este es el estándar, digamos, internacional para el manejo incluso de maquinaria. Ustedes pueden, con la misma maquinaria que tienen, aplicar este bioinoculante. Y entonces nada más en resumen, para cada tipo de cultivo, los anuales, los perennes, si son de agricultura protegida, si son pastos, hay que tratar de encontrar su solución idónea. No hay recetas mágicas que una misma solución, un producto sirva para todos. Cada un cultivo tiene su particularidad y hay que entonces desarrollar su propia estrategia. Y entonces, nuevamente, partir de un agroecosistema moderno que tiene baja diversidad, si bien es importante la modernización, pero tratar de rescatar parte de lo que hablábamos de la milpa tradicional, ¿verdad?, que son policultivos. Actualmente se maneja algo que se llama permacultura, que la permacultura es un enfoque holístico para tratar de mejorar las condiciones agronómicas y tiene 3 ejes. El primero es la protección al ambiente, el segundo es parte de lo que ya platicamos, la salud física, emocional y espiritual en este mejor entorno, y la tercera, que también es bien relevante, que tiene que ver con una distribución equitativa de los recursos y uso razonado también de los diferentes sistemas de energía. Y entonces, a través de la combinación de estas estrategias se generan diferentes formas de acción para lograr ese equilibrio en también lo que se ha llamado la flor de la permacultura, que tiene que ver medio ambiente, comunidad. Aquí es bien importante el trabajo comunitario, no individual, la integración de comunidades, protección del hábitat, la adecuación de tecnologías. Habíamos mencionado la importancia de la modernización, pero tratando de hacer el equilibrio con el medio ambiente, algo crítico, la educación, la salud y lógicamente la economía. Entonces queremos de pasar de estos sistemas altamente contaminantes, perjudiciales, a sistemas megadiversos con buena producción. Entonces es interesante porque la permacultura sobre todo se está tomando mucho en Europa, pero desafortunadamente ahorita su funcionamiento es a baja escala. Incluso una de las recomendaciones de permacultura es empezar a pequeñas porciones y poco a poco ir escalando para entender qué funciona, qué no funciona, y en base a ello ir adecuando nuestros hábitats. Y entonces, si ven en este dibujo, es muy bonito en esta foto porque es un sistema altamente diverso. Yo puedo producir muchos alimentos en una zona pequeña, y entonces también viene con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Yo prácticamente puedo producir todo lo que voy a comer. Y aquí es donde es importante la comunidad. No ser trabajos individuales, sino si esto yo lo puedo trasladar a mi comunidad, pues cada región también va a ser autosostenible y mejorar también la nutrición de las personas en cada localidad. Y entonces, ahora el reto, decimos, la permacultura funciona muy bien a pequeña escala, y ahora el reto es cómo pasamos de este panorama triste de monocultivos a un sistema intensivo o extensivo de policultivos, y sobre todo también adecuar las superficies urbanas. Hablábamos que hay un problema pérdida de suelo por dejarlos libres, pero también tenemos un problema que cada vez más suelo lo llenamos de cemento y concreto, y por eso también problemas de inundación y otros que tenemos.
Y entonces es importante que también en los sistemas urbanos integremos estas áreas verdes de protección al ecosistema. ¿Cómo lograr entonces esta agricultura sostenible? Más eficientes en el uso de recursos y fuentes de energía, protección de los recursos naturales, respaldar agriculturas rurales, apoyar mecanismos que impulsen la transferencia de tecnología hacia sistemas de agricultura sustentable y recuperación de ecosistemas. Y pues ese es un trabajo que decimos que no se logra de manera individual, siempre hay que integrar equipos, hay que intercambiar experiencias para que esto funcione de manera general y otra vez pasar de sistemas de pequeña escala a grande escala. Entonces, por mi parte sería todo. Pues les agradezco mucho por la atención a esta charla y no sé si hay alguna duda o comentario. Bueno. Una conclusión que pudiera usted otorgar en torno a cómo lo vivimos hoy en día, sobre todo en nuestro estado, entre esos temas de aguacate, de agave, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a todos sus productores, el mensaje adecuado para hacerles entender y razonar en cómo se debe llevar este uso de suelo? Sí, yo creo que el mensaje pues, es integrarse a sistemas de producción orgánica, de conservación. Tengo entendido que incluso aquí a través de la SEDECO y del gobierno del estado ha habido un esfuerzo importante para apoyar esas transiciones y también algo que es crítico es generar el marco legal o la reglamentación necesaria para esa transición. Y pues sí, yo creo que la principal recomendación es hacer comunidad y tratar de hacer el mejor de los esfuerzos para cambiar nuestros sistemas de producción, porque solo así vamos a poder tener alimentos a largo plazo. Alma, ahí estamos viendo que levantaste la manita, no seas mala, ¿nos puedes comentar en el chat cuál es tu opinión, por favor? Mientras, doctor, yo le tengo una pregunta también. ¿Qué tan recomendable? Bueno, ahorita veo que nos decía que sí podíamos empezar como en nuestra pequeña comunidad, pero aquí que vivimos en una ciudad, ¿cómo le podemos hacer para que podamos empezar en casa? O sea, con estos pequeños cultivos que tenemos en casa para saber si sí tienen los nutrientes, qué tan costoso es esto ahí en el CIDAM para que podamos como empezarlo de manera familiar. En las casas podemos establecer los que se llaman los huertos urbanos, que pueden ser en nuestro traspatio o en las azoteas. Aquí lo importante, si vamos a hacerlo en las azoteas, hay que acondicionarlas para evitar problemas de humedad e infiltración. Y también pues se pueden acercar con nosotros al CIDAM para poder explorar diferentes diseños, porque va a depender mucho de la superficie, del tipo de terreno. Entonces podemos tener, digamos, desde implementaciones muy económicas, cajas de madera como las de jitomates, en macetas, o incluso en espacios muy reducidos podemos hacer sistemas hidropónicos, que es con tubería de PVC, y ahí podemos también hacer nuestro cultivo de lechugas, de fresas, de algunas plantas aromáticas. Y entonces, sí, aquí lo importante es ver qué área tenemos, cuáles son mis condiciones, y con mucho gusto en el CIDAM los podemos apoyar desde el tipo de suelo, el diseño, igual recomendarles algunos inoculantes para que tengamos también una producción de alimentos sanos. También incluso para hacer compostaje, reciclar los propios desechos que generamos en el hogar. Nuestros desechos orgánicos también me pueden servir para nutrir a mis propios cultivos. ¿Y qué tan costoso es eso? No, bueno, es que depende de qué tan grande lo quiera hacer, pero digamos puede ir desde unos cientos de pesos hasta unos miles, depende ahora sí la escala y qué tan sofisticado. Digo, lo más económico es con las cajas de cartón, que incluso las puedo encontrar regaladas en los mercados, ponerles tierra y comprar mis semillas.
y quizá los más costosos serían los sistemas hidropónicos, en donde hay que ponerse una bomba de agua, la tubería y otros tipos de sistemas. Depende de eso. Uh-huh. Por ahí alguna vez tiene. Bueno, sí, creo que sí en el estado. Perdón, la pregunta es que si conocemos si existe en el estado algún grupo o comunidad de agricultores orgánicos. No le podría decir de forma específica en dónde, pero tengo entendido que sí lo hacen. Incluso Sembrando Vida en el estado a través de las CACs, se trató precisamente de implementar un sistema de agricultura orgánica, en donde en cada localidad donde está el programa de Sembrando Vida, incluso se les enseña a hacer sus compostas, lombricompostas, aplicar recursos propios para la nutrición de los cultivos. Y entonces, si gusta, ahí están mis correos, los podemos poner más en contacto para poderle decir de forma específica en qué localidades o qué agrupaciones están trabajando agricultura orgánica, pero afortunadamente sí ya son varios esfuerzos en el estado que se realizan. Doctor, pues muchísimas gracias, la verdad es muy interesante, muy padre lo que nos tiene que decir, la verdad es un tema que nos debería interesar a todos en general. Esperemos que en algún momento la gran mayoría de todos los seres humanos podamos incluirnos en estas comunidades para lograr estos alimentos como lo requerimos y para no terminar de matar al planeta, ¿verdad? Bueno, doctor, yo quiero finalizar esta ponencia del día de hoy con el reconocimiento que el gobierno del estado a través de la SEDECO tiene para usted por habernos acompañado esta mañana. Este reconocimiento es para el doctor Josué Altamirano Hernández por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich, bajo la ponencia Biorestauración de Suelos y Protección al Medio Ambiente. Esta capacitación está siendo realizada en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico el día 18 de septiembre del 2023 aquí en Morelia, Michoacán, y el documento se lo firma mi secretario, el licenciado Claudio Pérez, con el gusto de que nos haya acompañado, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Estamos a sus órdenes. No olviden que el resto de la semana tendremos otros temas también con los que nos va a ayudar el CIDAM. Todos los temas son muy padres y muy importantes para que se conecten a las 11 de la mañana. Si todos son a las 11, no recuerdo si todos son a las 11, creo que sí, pero por ahí está nuestro calendario en redes sociales para que se inscriban. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.